en, en el servicio de urgencia, ¿no es cierto? Ya. Bien, antes de poder avanzar con esto, nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Conocer bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos en urgencias y qué es lo que se suele ver de manera diaria en el servicio de emergencias, ¿no? Por lo general, en hospitales a nivel nacional, el servicio de urgencia se tiende a ver como emergencia, ¿no? O sea, hay una distorsión ahí del concepto, pero esta distorsión de los conceptos de urgencia y emergencia va más que todo por la población que no logra poder atender, ¿no? El sentido de lo que significa una urgencia y una emergencia. Entonces, pueda que presenten alguna característica de una urgencia y entonces pues lo hacen pasar como si fuese una emergencia, ¿no? Lo cual, por supuesto, estaría dentro de lo indicado, siempre y cuando no signifique una evolución crítica para el paciente, ¿no? Y para la familia también. Ya. Y el otro factor que tiene que ver también con el tema de la distorsión de estos dos conceptos es a través del Estado, ¿no? El Estado a través de de todos sus establecimientos de salud no ha logrado visibilizar bien el tema de qué casos deben de atenderse en una urgencia y qué casos deben atenderse en una emergencia. Bien es cierto, ellos dicen que en una emergencia se debe de brindar solamente en los hospitales, pero la gente a veces no lo logra entender así, ¿no? Y esto pasa también por un tema económico, un tema económico presupuestal, porque a nivel nacional las urgencias deberían de ser atendidas por los puestos de salud, por los establecimientos de salud de las categorías 1.1 hasta la categoría 1.4, ¿no es cierto? Pero al no haber presupuestos, entonces eso hace que se limite bastante a las atenciones prolongadas, ¿no? En los establecimientos. Entonces, ustedes seguramente han tenido la oportunidad de ver, ¿no? Como algunos atienden solamente un turno de 8 a 1 y otros atienden un turno de 12 horas completos, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero en horario de la noche, de 8 de la noche hasta el día siguiente, 8 de la mañana, prácticamente queda libre, ¿no? Los puestos de salud empiezan a cerrar porque justamente no hay personal para que pueda atender en la noche, ¿no? En la madrugada. Y entonces, pues, ahí viene el problema, ¿no? Que a veces las urgencias se presentan de noche, de madrugada, ¿no? Cólicos, vómitos, en fin, todo lo que significa urgencia. Y al no haber eso en el establecimiento de salud, pues la persona va a tener que ir de manera inmediata a emergencia, ¿no? Y ahí es donde se origina el tema del colapso del servicio, ¿no? Por eso que estos dos factores intervienen bastante en el tema de una buena distribución del servicio de urgencia, perdón. Ahora, este término de servicios de urgencia tampoco es que esté del todo preciso y desarrollado a nivel nacional, ¿no? Como les decía anteriormente, esto está solamente en concepto, pero no está desarrollado de manera estratégicamente en los establecimientos de salud, ¿no? Si no, ustedes vayan y pregúntenle a cualquier persona y díganle qué establecimiento o qué hospital brinda un servicio de urgencia, ¿no? Nadie lo va a entender así. La gente va a pensar que urgencia es una emergencia o que, en fin, puede dar cualquier concepto, pero no necesariamente algo indicado, ¿no? Entonces, partiendo ya de esta delimitación del problema y este enfoque, nosotros tenemos que definir qué cosas es una urgencia, ¿no? En emergencia ya nosotros sabemos que es una situación en la cual pues, pone en peligro la salud, ¿no? De manera íntegra de la persona, ¿no? Una emergencia puede suceder no solamente en un hogar, sino también en el hospital, en un centro de trabajo, ¿no? En fin, toda aquella situación que pone en peligro la vida es una emergencia, ¿no? Y por lo tanto necesita ser atendida de manera inmediata, ¿no? Sin condicionar cualquier tipo de trámite documentario u otro. Y para eso existe pues una legislación también que atiende bastante este tipo de casos, ¿no? Antes no había. Antes
o por lo menos hasta 10 años atrás, si una persona que no tenía un seguro, sea de salud o cualquier otro tipo de seguro, no tenía y era una persona pobre, entonces no podía atenderse, ¿no? No lo recibían en un hospital de salud y lo devolvían al paciente a un hospital de INSA para que pueda ser atendido. Pero ahora no, ahora la reglamentación ha cambiado, ¿no? Ahora todos los hospitales, sean de salud o de MINSA, están obligados a atender a una situación de emergencia, ¿no? Esto ha ayudado bastante a reducir, por supuesto, la mortalidad, ¿no? Más que todo sobre las que son a causa de politraumatismo, ¿no? Que son los que requieren un tipo de atención bastante inmediata, ¿no? ¿Qué regiones tienen un mayor índice de casos de politraumatismo? Bueno, mayormente son las regiones donde hay una mayor demanda del uso de medios de transporte, ¿no? Como carros, como motos lineales, como los famosos micros, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, la ciudad de Lima es una de las principales ciudades que tiene un incremento bastante considerable de emergencias por politraumatismo, ¿no? Le siguen a las otras ciudades también, ¿no es cierto? Pero a nivel de todo el continente, por así decirlo, los que tienen un mayor, eh, una mayor tasa de estos casos son los países de Brasil, ¿no es cierto? También el país de Colombia es seguido por el país norteamericano, ¿no? Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es referente a todo lo que es emergencia, ¿no? Desde un punto de vista breve, para no alargarlo más. Ahora, ¿qué es en su defecto una urgencia? Una urgencia es una situación que no significa un peligro de vida para la persona, ¿no? O sea, es algo eh, que se necesita ser atendido de manera, puede ser inmediata o puede ser también en un tiempo prudente, pero que no significa un peligro para la vida, ¿no? O sea, no hay un compromiso hemodinámico ni de estado físico general. Por ende, se puede ser tratado en un establecimiento de salud de categoría menor, ¿no? Porque justamente no hay un compromiso hemodinámico ni compromiso fisiológico mayor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, ¿no? Basándonos en el tema que es el rol del técnico de enfermería en la situación de urgencia. Como les decía al inicio, el tema del servicio de urgencia de por sí no está muy bien diseñado planificadamente a nivel nacional, ¿no? Le falta más presupuesto para que puedan dotar de personal a los establecimientos de salud, falta educar también a la población para que ellos puedan también ver al servicio de urgencia como un aliado justamente estratégico y ordenado, ¿no? En el cual ellos puedan asistir cuando tengan este tipo de situación, ¿no? Que presenten los familiares, o sea, el propio paciente, ¿no? Porque hay que hablar también a nivel grupal ya, ¿no? A nivel grupal, ¿no? Ya habíamos definido qué cosa es una urgencia, ¿no? Lo diferenciamos de una emergencia, ¿no es cierto? Urgencia, situación que no pone en peligro la vida de la persona y que necesita una atención dentro de un establecimiento de salud de menor categoría. Y en una emergencia hay condiciones en las cuales pone en peligro de la salud de la persona, por lo cual su atención debe ser de manera inmediata, ¿no? Ahí tenemos dos conceptos. Ya, a ver, no se puede ver la diapositiva ahí. No. A ver, vamos a dejar de compartir de vuelta. Y vamos a... Ya, ahí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Ya, ya, muy bien. Entonces, entonces como ya hemos despreciado esos dos conceptos, ahora nosotros tenemos que realizar un planteamiento de pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realizamos en urgencias? ¿Qué servicios se brindan en urgencia y qué otros servicios no se brindan, ¿no? Ya con estos conceptos usted se va quedando más o menos claro, ¿no es cierto? Si en urgencia estamos diciendo que son atenciones primarias, pues a atenciones primarias nos referimos pues a una caída, ¿no? Una caída que no haya un compromiso de fractura, a una quemadura grado 1, ¿no?
Por ejemplo, un caso de convulsión también se podría manejar en una urgencia, ¿no? Si es el primer caso, por supuesto, pero si ya es un caso recurrente, o sea, mayor a dos, entonces ya ahí definitivamente se tiene que llevar a un hospital, ¿no? Para que se pueda realizar todo el seguimiento posterior. Ahora, si es un tema, por ejemplo, de un abdomen agudo, de origen desconocido, que es secundario a eso, presentan algunas características fisiológicas como sangre en heces o, o dificultades, ya sea para la expulsión de las heces, entonces ahí habría que determinar bien, ¿no? Con una serie de análisis para que el usuario en este caso pase de manera inmediata ya al servicio de emergencia, ¿no? Para que le puedan hacer un seguimiento mayor, dado que si tenemos esa característica de sangrado en este, tal vez pueda ser producto de una hemorragia interna, ¿no? En fin, de cualquier causa, dependiendo de los exámenes que se le puedan realizar a la persona, ¿no? Para determinar la raíz del problema. ¿De acuerdo? Entonces, como medida preventiva, siempre en este caso habría que tener una excepción ahí también, ¿no? Para asegurar la integridad de la persona, ¿no? Que es lo que se quiere. ¿Qué otro caso de urgencia podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, cuando, digamos, ya tenemos un caso de intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones que generan urticaria o algún otro tipo de manifestaciones menores, ¿no? Que no requieren, digamos, una atención, pues, digamos, de emergencia, ¿no? Es algo, digamos, leve que se puede manejar ahí, ¿no? También podríamos llevarlo a urgencia. Pero si, digamos, ya hay otros casos mayores, ¿no? Casos, qué sé yo, a un medicamento y yo no tengo un establecimiento, un tópico, entonces ahí de manera prioritaria tiene que ir el paciente a emergencia, ¿no? Porque si no va, entonces puede hacer un shock, ¿no? Shock anafiláctico, shock androgénico, en fin, dependiendo de la razón que haya originado el problema, ¿no? ¿Qué más podemos brindar en urgencia? Bueno, todos los servicios que ustedes ya conocen en un establecimiento de salud, ¿no? Como curación de heridas en cirugía menor, ¿no? Aplicación de inyectables. También podemos realizar todo lo que son los tamizajes, ¿no? Los famosos tamizaje ocular, tamizaje de plano, todo lo que son los servicios de atención de obstetricia, ¿no? En fin, cosas relativamente menores, ¿no? Que no son un peligro para la salud. Y ya en emergencia, pues vamos a hacer todo lo avanzado, ¿no? Un accidente, como habíamos hablado, tiene que ir a emergencia, ¿no? De manera general. Un traumatismo originado por material blando, también, ¿no? Emergencia, de manera inmediata, ¿de acuerdo? Una cetoacidosis diabética de frente a emergencia, ¿no? Una dificultad para respirar con una saturación de oxígeno menor al 88, igual, ¿no? De gente, a emergencia para que se le pueda suministrar, tomando este ejemplo, el suministro de oxigenoterapia de acuerdo al flujo que se precise, ¿no? De ser el caso, ¿de acuerdo? Y también porque se continúa con el monitoreo exhaustivo, ¿no? Y de esa manera se puede determinar si es que el paciente, por supuesto, está realizando algún cuadro clínico de alguna enfermedad, ¿no? Que no necesariamente pueda ser coronavirus, ¿sabes? Pero también puedan ser otros. La falta de respiración es uno de los síntomas de coronavirus, pero también es uno de los síntomas de otras enfermedades a nivel respiratorio, ¿no? Nivel de fibrosis pulmonar, en fin, cáncer pulmonar, etcétera, ¿no? O sea, es una manifestación de múltiples enfermedades, ¿no? Vean la importancia de llevar a emergencia a este paciente para que pueda seguir el seguimiento y monitoreo de los pacientes. Aquí viene un tema muy importante también con el tema del presupuesto, ¿no? Estos servicios demandan eh, con bastante recursos económicos para poder dotar en el caso de urgencias, para que pueda brindar de manera eficiente todo lo que ofrece, ¿no? Si estamos en un establecimiento de categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y no hay los implementos para brindar un servicio básico, entonces no pretendamos pues, que la población vaya a ir, ¿no? Al contrario, va a desconfiar y va a empezar a decir algunos cuestionamientos que son propios, ¿cierto? Entonces, siempre es importante que se gestione todos los recursos económicos para que en este servicio de urgencia disponga justamente de todo ello para que pueda brindar.
ya habíamos hablado, si estamos hablando de los casos que hemos expuesto, entonces tenemos que tener pues ahí nuestros guantes, mascarillas, sondas, ¿no? Todo lo básico para hacer que este servicio realmente sea un servicio de urgencia, ¿no? Así como en emergencia tenemos coche de paros, tenemos el equipo de monitoreo, en fin, todo igualito en urgencia también, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si no tienes, entonces vas a ser como un simple tópico, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Que la idea es que pueda atender a todos casos que se presentan de acuerdo a lo que es urgente. Ahora, ustedes como técnico de enfermería, el rol aquí, sin duda alguna, es también un papel muy importante, ¿no? Porque aquí ustedes se tratan también en la primera línea, ¿no es cierto? Van a ser uno de los pilares fundamentales al momento de la atención al usuario. Y también tienen que ver mucho con el tema de las propuestas que van a brindar al gestor, sea a la gerente o al director administrativo de un servicio de urgencia, ¿no? A veces acá hay un error también bastante poco común, ¿no? O sea, que se suele ver mucho en los establecimientos, que solamente se toman de, ¿cómo se llama?, de conocimiento y se reciben propuestas de sus colegas que son inmediatos a ellos, ¿no? Pero se obvia muchas veces a los otros colegas, a los técnicos de enfermería, a los técnicos de farmacia, a los enfermeros, a las obstetrices. No se les solicita a ellos cuál es su propuesta para poder atender tal vez alguna problemática que hay en un establecimiento, ¿no? De pronto en un establecimiento no hay ambulancias, en el otro faltan medicamentos, en el otro la población no quiere ir, en el otro tienen un alto incremento de personas que tienen un déficit en el esquema de inmunizaciones, de pronto hay más casos de TB o más casos de VIH, o hay un incremento descontrolado de enfermedades que no son transmisibles, o de lo transmisible también, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos varios problemas, y a veces la alta dirección administrativa no lo ve eso, ¿no? Solamente se concentra en uno y no en lo demás. Pero su papel de ustedes como técnico de enfermería, y al estar inmersos justamente en todas las áreas de un servicio de urgencia, les hace a ustedes bastante importante al momento de poder expresar, ¿no? Cuáles son esas dificultades o esas atenciones que puedan requerir bastante importancia, ¿no? En cuanto a la resolución de ese problema, ¿no? Participen bastante en cuanto a eso se refiere, ¿no? Con el administrador, con el gerente, ¿no? Dependiendo de cómo esté categorizado en el establecimiento. Cada establecimiento de salud tiene una categoría distinta, pero generalmente es quien está a la cabeza siempre va a ser el gestor o el administrador. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a desempeñar, ¿no? De manera muy directa en el servicio de urgencia, ¿es cierto? ¿O hay alguien de ustedes aquí que tenga algo que, digamos, aportar, por así decirlo? Otras actividades que hayan podido realizar en el servicio, ¿sí? ¿Qué ustedes han podido realizar aparte en el servicio de urgencia? No sé, ¿de repente alguien tiene alguna experiencia ahí? Ha trabajado como paramédicos, como el servicio de SAMU, porque este también es un servicio de urgencia, ¿no? SAMU, Sistema de Atención Móvil de Urgencia. Lo vamos a ver luego más a detalle. El tema de las urgencias también pasa por un tema de educación en salud, ¿no? Como hablamos al inicio, un tema de educar a la población respecto a los servicios que ahí se brindan, ¿no? O sea, las atenciones que hay, para que ellos no se puedan confundir también en cuanto al rol que desempeña cada categoría de atención, ¿no? La educación a la comunidad. Siempre eso va a ser un elemento, como dice, bastante importante dentro del cuidado de enfermería, ¿no? La parte de educación, de promoción, de sensibilización también a las personas, ¿no? Esto le va a proporcionar conocimientos de manera individual a la persona, colectivo, a nivel de la familia y también a la comunidad, ¿no? Esto va a reforzar bastante también las buenas intenciones que tiene el personal de salud, ¿no es cierto? Pero esta educación en salud debe contener muchos aspectos bastante importantes. Uno de estos, por supuesto, es la forma en cómo nosotros vamos a llegar a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a decir? No le vamos a decir, pues,
una información que es una información cualquiera, sino que tiene que ser una información relativamente importante, ¿no? Que se oriente a la problemática o a los factores de incidencia en la salud que yo he encontrado en la población, ¿cierto? Porque cada población es distinta al del otro. No siempre va a ser igual, o sea, no es que la población de Lima va a tener la misma realidad problemática que una población de la sierra o de la selva. Cada uno tiene un problema distinto y estos problemas pueden ser causados por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Lima tenemos problemas con los accidentes de tránsito, también, por ejemplo, con el tema de los peligros que significa el estar expuesto a un cambio climático, ¿no es cierto? Como el deterioro del capa de ozono, también un alto incremento de riesgo para desarrollar algún tipo de quemaduras, ¿no? Hace 2, 3 años debido a eso, que un camión cisterna, producto de un mal manejo y de mal control a nivel interno del organismo que supervisa eso, eh, se vio bastante dificultado en ese aspecto. Y en las ciudades de la sierra podemos encontrar pues el problema con el friaje, ¿no? Los cambios de clima, los descensos de la temperatura, eso originan que las personas muchas veces entren en cuadros respiratorios que a veces pueden ser superficiales, ¿no? Y a veces pueden ser graves también. En la selva podemos encontrar casos propios del clima también, ¿no? Como por ejemplo la presentación de dengue, el incremento de los casos de enfermedades metaxémicas, ¿no? Por ejemplo, el incremento de enfermedades diarreicas, producto de un deficiente servicio de agua potable, también el déficit del alcantarillado, porque eso también sucede ahí, ¿no? Y estos problemas también pueden ser compartidos a nivel de las regiones naturales, ¿no? Son situaciones que se podrían presentar dentro de estos tres servicios, ¿no? De urgencias y de emergencias. Entonces, partiendo ya de esa identificación del problema, de ese diseño estructural que ustedes han hecho en su comunidad o en la localidad donde ustedes se encuentran elaborando, ya pueden brindar una atención más orientada al problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? No vaya a ser que ustedes vayan a un lugar de trabajo o a un establecimiento y de pronto la población que tenga, por ejemplo, un alto incremento digamos, vamos a poner como ejemplo de enfermedades diarreicas, ¿no? La población X a la que ustedes están trabajando tiene este incremento bastante alto, producto de qué sé yo, de que no hay saneamiento de agua, perdón, de que no hay servicio de agua potable, no hay un servicio de desagüe, ¿no? No hay una cultura de lavado de manos, no hay conocimiento de la población por las enfermedades parasitarias, eh, no hay una buena alimentación, ¿no? No hay una buena cultura de higiene de alimentos, de verduras en la población. Entonces, ustedes van a este lugar de trabajo, a este centro, a este entorno, y de pronto en vez de priorizar ese tema, van a priorizar otro, que puede que sea importante, sí, ¿no? Pero que no es justamente el problema en sí que se requiere atender con mayor necesidad en la población, ¿no? Entonces, como eso, el ejemplo que les hemos dado, pues, existen varios, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer bien la zona, ¿no? De limitar bien el estudio. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué problema tiene mi localidad, mi establecimiento o el entorno que rodea a la comunidad? Eso lo voy a determinar a través de un estudio, ¿no es cierto? Un estudio delimitado en las cuales eso, yo mismo como profesional técnico de enfermería voy a tener que salir, ¿no es cierto?, a la población a poder realizar encuestas, o también eso lo puedo verificar cuando estoy dando una charla, ¿no? De pronto doy una charla de lavado de manos y me doy cuenta que la persona no sabe cómo lavarse la mano, ¿no? La otra no sabrá cómo identificar una enfermedad parasitaria. La otra persona no sabe cuál es el ciclo de transmisión del trofozoito, ¿no? El otro no sabrá cuáles son los peligros de dormir con mascotas, ¿no? Entonces ahí ya yo me voy dando cuenta cuál es la cultura de prevención que pueda haber en una persona comunidad, ¿no? En una entrevista, realizando charlas, ¿cómo? ¿Qué más? Revisando los indicadores
de la vigilancia epidemiológica del establecimiento de salud, ¿no? O tal vez otro registro que se tengan ahí en Excel, dependiendo, pues, ¿no? Cada establecimiento trabaja de una manera distinta, ¿no? No todos trabajan de manera igual. Entonces, ustedes tienen que revisar todos esos documentos para poder entender bien cuál es la problemática que está atravesando, ¿no? Y eso le va a ayudar también a poder establecer las estrategias para que puedan resolver ese problema en conjunto con su comunidad, ¿no? Porque se trabaja así, de manera conjunta. Si hay este problema, no es que ustedes solitos lo van a resolver, sino ustedes más la participación activa de la comunidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso le va a generar a ustedes también bastante incremento productivo. Por ejemplo, si están trabajando bajo un presupuesto, bajo un régimen como el PPR, en el cual le van a solicitar la evidencia de su producto para que ustedes reciban la remuneración en base a ello, pues eso le va a servir bastante, ¿no? Si están trabajando bajo otra modalidad, no sé, una, en un sector privado, por ejemplo, igualito, ¿no? Le van a solicitar eso, su evidencia. O sea, ¿qué hiciste tú para poder resolver este problema? ¿Cuál ha sido tu labor? Pues si ustedes no sustentan su producto, entonces la parte de gestión por procesos de cualquier entidad, ¿ah? Sea a nivel de Estado, sea a nivel público, entonces eso le va a ver perjudicado a ustedes, ¿no? Porque al no mostrar un producto, entonces quiere decir que no han hecho nada, ¿no? Pero si ustedes evidencian qué es lo que hicieron, hice esto, entonces toda esa información se va arrojando a un sistema, ¿no? Y la parte ya más alta de la gestión por procesos lo va a verse bastante beneficiado, ¿no? Porque hay una actividad, o sea, quiere decir que el profesional que está ahí está rindiendo, ¿no? Está produciendo, como quien dice. Este control de supervisión, que se le llama supervisión, monitoreo y control, es la parte de gestión del proceso, ¿no? Como decía, en todos los lugares de trabajo se hace, sea a nivel público o sea a nivel privado. Nadie escapa de eso, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, entonces, para poder reforzar el tema de lo que es educación en salud. Falta todavía fortalecer los sistemas de salud pública, los establecimientos de salud. Sí, claro que sí, falta bastante, ¿no? Como decía, falta el presupuesto. Mientras no haya un presupuesto de parte del Estado, una asignación al PBI, al sector salud, entonces esto va a ser bien difícil poder lograrlo, ¿no? Poder conseguir. Porque se puede aumentar un presupuesto para un hospital o para una posta X, para un sector X, pero si no viene de parte del mismo PBI, entonces no va a ser un cambio a nivel nacional, ¿no? Sino que está solamente un cambio delimitado en una zona X, en una población Y, pero no va a ser un cambio radical a nivel nacional, ¿no? Quiere decir que solamente este cambio va a ser aquí, pero la demás población es igualito, como si nada. Entonces se tiene que trabajar de manera territorial también el tema del abordaje a estos problemas para tener un mayor éxito en los resultados que uno quiere lograr, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Qué más podemos atender a todo lo que es la operación en salud? El personal debe estar debidamente capacitado, ¿no es cierto?, para poder brindar una atención acorde a lo que se está ofreciendo, ¿no? Porque es un servicio finalmente que se está vendiendo a la población, ¿no? Un servicio de urgencia, ¿no? Que a veces uno no lo ve así porque piensan que, en fin, es algo, digamos, reglamentario, ¿no? En fin, cualquier concepto que ustedes tengan, pero no lo ven como un servicio que se ofrece. La verdad es esa, es un servicio que se ofrece al poblador, a la ciudadanía, para que ellos también puedan acudir a ello, ¿no? Igualito como si estuviese vendiendo, no sé, un producto farmacéutico o cualquier tipo de producto, ¿no? ¿Qué hace el vendedor, ¿no? Sale y vende para que la persona pueda comprar, ¿no? Igualito es en el sector salud, se ofrece eso. Ustedes dirán, pero no, pues no, yo no lo veo así, yo solamente soy un trabajador, no me interesa, ¿no? Y eso sucede mucho a nivel del sector salud, ¿no? Solamente uno va por cumplir, pero no va porque realmente tenga esa vocación. Y el problema aquí es estructural, ¿no? Podríamos decir que por un lado es por un tema de retribución económico, ¿no? Y por otro lado es el tema de Juan, el profesional conoce todo lo que es el diseño estratégico de una institución. En el primer caso,
del presupuesto económico, es evidente que si aún a una persona, independientemente de su profesión, no recibe una buena remuneración para lo que está realizando y para todo lo que ha costado formarse, entonces no va a tener pues una buena motivación para poder hacer lo que quisiera, ¿no? Para lograr objetivos. ¿No? Y eso le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, a uno que ustedes que han estudiado 3 años deberían de tener una remuneración justa, ¿verdad? Para lo que han estudiado. Pero a veces, pues, cuando uno va a la convocatoria, cuando se presenta, postula, ¿qué es lo primero que ve? Los sueldos, ¿no es cierto? Las remuneraciones, que no llegan ni siquiera en la media UIT, se quedan en 1200, 1100, en algunos casos hasta 900, en los peores casos hasta menos de una remuneración mínima vital, que es 830, ¿no? Entonces, con esos tipos de indicadores económicos, no le podemos pedir a un profesional pues, que trabaje de manera motivada y cumpla con todos los estándares, ¿no? Es un poquito complicado. De hecho, le pueden pedir a ustedes porque lo contrataron bajo esa modalidad, pero ¿qué hay de ustedes? O sea, ¿cumplen realmente con eso? ¿No? Entonces, ahí nos evita pensar en ese problema, ¿no? Por eso es importante que a nivel del sector salud, del PBI, se incremente de manera significativa. Ahorita creo que está, si no me equivoco, en un 3,5% del presupuesto total. El año pasado el presupuesto a nivel nacional, si no me equivoco, fue de 131.000 millones, si no me equivoco. Entonces ustedes saquen cuenta, de esos 131.000 millones aproximadamente, no me recuerdo bien el monto, pero de ese solamente 3,5 se le dio para el sector salud, ¿no? Y es a nivel nacional, imagínense ustedes, ¿no? O sea, este problema de redistribución todavía continúa en lo mismo, ¿no? No hay muchos cambios. Y no solamente para ustedes, ¿no? Es para todos a nivel general. Quiere decir que tanto ustedes como las otras carreras de salud están mal pagadas, mal remuneradas, y eso hace pues que no haya un incentivo económico, con lo cual la persona se dificulte el poder realizar otros estudios superiores de investigación, ¿no? De fortalecimiento de las competencias para poder brindar un servicio de calidad. Ahora todos quieren tener profesionales especialistas. Milagrosamente quieren todos, reclaman profesionales especialistas. Pero ¿cómo estábamos antes de la pandemia? ¿No? Peores, ¿no es cierto? Lo mismo, esta situación lo único que ha hecho es agravar más. La gente dice, no, pero ya ha pasado un año y ya han ganado bien, pero no solamente ganar bien, sino es tener todo un sistema estructurado, ¿no? En un año, por más que hayas ganado bien, igualito siempre sucede factores internos a nivel del presupuesto del profesional, ¿no? Como deudas, en fin, cualquier cosa que haya pasado que va a dificultar el tema del de logro de los objetivos. Entonces, ese es un problema bastante recurrente que a nivel nacional el Estado debe hacerlo, poder resolverlo. Esperemos que ya con este gobierno tengamos un presupuesto mayor y se revalorice a todas las carreras, ¿no? Particularmente a ustedes, que son una pieza clave en el tema de salud, ¿no? De salud tanto hospitalaria como salud comunitaria, ¿no? Porque son esos dos campos a los que ustedes se desenvuelven, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen a profesionales de enfermería, ¿no? Estudiantes, por lo que se ve, ¿no? Porque son jóvenes, cómo están orientando ellos a una comunidad estudiantil, ¿no? A jóvenes. Deben tener entre 8 a 13 años, no creo que tengan más. O están en ese rango en todo caso. Puedo yo determinar que están orientando tal vez a lo que es baños, ¿no? Puede ser una orientación a lo que es la identificación temprana de un cáncer de mama, ¿no? Entonces, miren, qué bonito. Ya con eso podemos ayudar bastante a poder reducir la aparición de esta enfermedad, ¿no? Y a la identificación temprana también en el grupo etario de mayor riesgo. Es un trabajo realmente bastante. Ya. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir, ya. El otro elemento que debemos de trabajar dentro del servicio de urgencias, dentro de la atención propiamente dicha, es en la salud comunitaria. En la anterior lámina estábamos hablando de la educación para la salud. La educación para la salud es
el concepto de las actividades que ustedes realizan para justamente eso, ¿no? Educar a la población a través de sensibilización, de campañas, en fin, de todo tipo de material que se oriente a atender un problema específico en la población, en la comunidad, ¿no? Y ya en salud comunitaria, podemos decir que es parte de un área de la salud pública, ¿no? La salud pública es un área que atiende los problemas de la comunidad, de la persona, de la familia y la comunidad, ¿no? De los elementos que en ella influyen. Es un poquito ya más de manera general, ¿no? Más que todo en el concepto, pero en la práctica podemos decir que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero el concepto sí es un poquito diferencial. ¿Ya? Entonces, en la salud pública ya podemos abarcar desde un punto de vista académico, es decir, que uno tiene todos los recursos y las competencias académicas, puede estudiar y puede convertirse en un profesional gestor de salud pública, ¿no? Ahora hay especialidades y también hay maestrías. Antes solamente eran maestrías. Ahora hay especialidades de salud pública. Hay diplomados, hay cursos de especialización para atender una mayor abordaje en la población, en los problemas que hemos identificado. En salud pública, al ser un área de la atención del profesional a la comunidad, pues va a tener toda una currícula, ¿no? Es un área que se dedica netamente al estudio, ¿no es cierto?, de los problemas que encuentran en la persona, en la familia, la comunidad. ¿Qué se ve ahí? La estadística, ¿no? La estadística de las enfermedades prevalentes dentro de la comunidad, dentro de la jurisdicción donde usted está trabajando, ¿no? Se ve también el tema de la vigilancia, ¿no? ¿Qué tan frecuentes el problema X que apareció en esta comunidad? Apareció de pronto hace un año, de pronto hace 10 años que no apareció y ahora hace 2 o 3 días ha visto un brote nuevo, ¿no? Ver eso. ¿Qué más podemos ver ahí? El tema de abordaje de todas las normativas, ¿no? De todos los lineamientos de política de gestión pública en el sector salud. O sea, me estoy refiriendo a los programas de VIH, de inmunizaciones, de TBC, de enfermedades metagénicas, en fin, todos los programas sociales, perdón, todos los programas que existan para el manejo de estos casos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más vemos en salud pública? El tema de la salud bucal, ¿no? Entonces, es otra estrategia también de lo que es obstetricia, ¿no? El control del embarazo y algunos otros servicios que también se pueden realizar de manera muy puntual, ¿no? Como son los servicios de análisis de laboratorio, de radiografía, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Eso de ahí también se brinda dentro del de salud pública, ¿no? ¿De acuerdo? Y es muy importante que ustedes lo sepan para que puedan educar a la población. Por lo tanto, ustedes hacen su especialidad de salud pública y ya saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Ya saben cuáles son las actividades, y tienen bien claro y eso le van a dar a conocer a la población. ¿De acuerdo? Van a también poder contribuir con su experiencia al abordaje de una situación que hayan podido identificar, ¿no? Una problemática. Ya. No sé si hasta aquí tienen preguntas, ¿no? Ya, bien. El profesional de salud pública, al igual que el de comunitarias, no solo, ¿no? Ya habíamos dicho, no hay mucha diferencia en ese aspecto, más que todo en el concepto. ¿Qué relación tiene el conocer estos dos aspectos que les hemos mostrado con el tema de las urgencias? Mucho, ¿no? Volviendo a repetir, estos servicios de urgencia son parte de un elemento que se brinda en la salud pública, ¿no? A la comunidad. Entonces, si nosotros sabemos, conocemos todo este procedimiento, es seguro que al darle a conocer a la población, pues ellos también lo van a entender bien, ¿no? Lo van a entender así. Y eso lo vamos a ver luego evidenciado con los registros de los indicadores de problemas que nosotros hayamos podido explicar en una primera instancia. Quiere decir esto, que si yo, por ejemplo, tengo que trabajar a un establecimiento o algún actividad privada, ¿no? Y encuentro un problema que es netamente de salud, perdón, de urgencia, pero que yo al estudiar
al realizar los estudios respectivos de casos con el hospital X, que es donde la población normalmente acude, entonces yo puedo determinar de que a partir de la identificación de estos problemas, que justamente esta población va al servicio de emergencia porque no tiene bien claro, no tiene bien definido qué es lo que se atiende ahí, ¿no? Qué es lo que contempla, cuáles son los beneficios de urgencia, cuáles son los beneficios de emergencia, peligros también, ¿no? Porque eso también hay que mencionarle a la población, ¿no? Por ejemplo, ahora una simple, en la localidad X, una persona que pues, no haya tenido una actividad de riesgo, social de riesgo, para poder confirmar a través de ello que tenga COVID, ¿no? Quiere decir que esta persona estaba encerrada, no salía, pero de pronto tuvo un cuadro de ansiedad, ¿no es cierto? Una ansiedad más una disminución en su valor de oxígeno, de su saturación de oxígeno, de pronto tenía dolor de cabeza, y una leve sensación de falta de aire. Entonces, esta persona lo primero que va a pensar es que tiene COVID, ¿no? No es lo primero que va a pensar por el contexto social que uno está viviendo ahora. Pero al conocer esto, pues va a querer ir a un establecimiento para que se pueda curar, ¿no? De mayor complejidad, o caso contrario, puede quedarse en casa mismo, cosa que es algo poco común. Pero va al hospital, le hacen todos los análisis, determinan de que no es COVID, sino es una aparición de síntomas producto del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y al ir esta persona, pues, de pronto se encontró con una persona que sí era positivo de COVID, ¿no? Entonces se va a contagiar. Y ahí vienen ver cómo empieza el problema, ¿no? A partir de ese desconocimiento en cuanto a las dimensiones que puedan haber. Porque este problema muy bien se lo puede haber resuelto en un hospital, en un centro de salud, perdón, de menor categoría, ¿no? O sea, 1.1 o 1.4. Pero seguramente en este establecimiento estaba cerrado o no había profesionales para atenderlo o no había pruebas, entonces la persona se aburrió, ¿no? Y se fue a un hospital de salud para que lo puedan atender. Es una realidad que pasa mucho, ¿no? Muy común en la población nacional. Y no ustedes vayan y pregúntenme, a ver, ¿qué harías tú si no encuentras establecimiento o este hospital cerrado? Lo primero que te van a decir es que voy a ir a otro lugar para que no importa el precio, pero voy a ir, ¿no? Esto es un gasto también para la familia, ¿no? Que es lo que están ahí siempre apoyando. ¿Cuáles son los enfoques de clínico de enfermería? Bueno, ustedes tienen que centrar básicamente su atención hacia el tema, ¿no? Como hablamos en la anterior lámina, enfocar su atención al tema, realizar cuestiones al planteamiento, ¿no? Si yo he identificado que este tema es la aparición o la asistencia muy recurrente de la población X por abdomen agudo al hospital Y, ¿no? Entonces yo tengo que cuestionar eso de manera interna, ¿qué pasa en esta población? ¿Por qué está teniendo mucho abdomen agudo? ¿Hay buena alimentación? ¿Hay tal vez algún factor de riesgo para que esté desarrollando alguna enfermedad ya del sistema digestivo? De pronto no hay una cultura de higiene de alimentos, ¿no? No hay tal vez presupuesto, también podríamos hablar de eso, ¿no? O no hay una buena gestión para manejar este presupuesto. Entonces ahí también tenemos un problema, ¿no? Porque al no haber una persona ideal para esto, entonces, bueno, perjudicado van a ser todos, ¿no? Desde el profesional que trabaja, menor, hasta el último estudiante que está en un nivel menor. A todo le va a afectar una mala planificación estratégica. ¿Ya? Bueno, esto referente también a lo que es el enfoque, ¿no? El enfoque es, como su nombre lo indica, es la concentración hasta un punto específico, ¿no? Enfocarnos a, en este efecto es enfocarnos al rol que tiene el técnico de enfermería dentro del establecimiento de salud, con énfasis en la atención en urgencias, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí, no sé si tengan algunas preguntas ustedes, dudas, comentarios, tal vez alguien quiera agregar hasta aquí algo. ¿Sí? Nadie. Bueno, pues vamos a seguir, ¿ya?
¿Qué más tenemos? Hasta aquí? Bueno, vamos a repasar, ¿ya? Habíamos hablado primeramente que antes de conocer el enfoque teníamos que conocer cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, ¿no es cierto? Estábamos hablando también de la importancia que tienen los profesionales de salud en la sensibilización y la formación de todo este contenido hacia la comunidad, ¿de acuerdo? Y también sobre la importancia de tener una dotación de manera conjunta con otros profesionales, ¿no? De manera que no falte. Mientras más falte, peor va a ser. Mientras no falte, el servicio probablemente sea más eficiente, ¿no? La calidad que sea. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir. También debemos de tener presentes en el técnico de enfermería cuatro conceptos muy importantes que se suele ver o se suele solicitar al postulante que está yendo para esa plaza, el técnico de enfermería. Eh, Uno de esos ítems que se requiere es el espacio, ¿no? El espacio quiere decir no ese ambiente donde tú te relajas o donde vas a divertirte, ¿no? Sino es un espacio en donde la persona y la comunidad se van a desenvolver, ¿no? Donde se va a brindar todo el servicio, en este caso último, para el profesional de salud, ¿no? Es un múltiple, ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más espacio tengan ustedes para brindar esta atención, tal vez sea una mayor eficiencia, ¿no? También podemos hablar de que hay una reducción a través del espacio delimitado para cada persona a la prevención de una enfermedad altamente transmisible, ¿no? Como el caso de la TB, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esto se va a lograr de manera continua, pues, reforzando algunos conceptos claves de la mencionada enfermedad, al igual que otras muchas, ¿no? Si hay un caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver, de enfermedades reumáticas, entonces ahí también tenemos que delimitar el espacio donde voy a trabajar, ¿no? No lo voy a trabajar pues, en un segundo piso, ¿no? Porque la persona pues, que padece esta enfermedad no va a poder subir primero, si es que no hay ascensor, ¿no? Y esto va a incrementar mayor dolores, a nivel de las articulaciones, ¿no? Un riesgo de caída sería algo sumamente preocupante, dado que en este tipo de pacientes normalmente hay una desarticulación de los huesos, ¿no? Que dificulta aún más el deterioro de la ambulación, ¿no? Entonces, el espacio también involucra eso, ¿no? ¿Dónde yo voy a brindar mi servicio? Tengo que brindar en un lugar que sea coherente, en un lugar donde las personas no tengan problemas para llegar, ¿no? Este espacio también incluye eh, la forma como tú distribuyes todo el material, ¿no? El insumo que vas a utilizar para poder brindar esta atención. Y este espacio me estoy refiriendo no solamente a los médicos, sino es un espacio de las enfermeras, de las asistentes, del técnico, del odontólogo, del farmacéutico, del asistente social, ¿no? O sea, todos deben tener ese espacio para que puedan brindar su servicio de manera oportuna, de manera eficiente y sobre todo un servicio de calidad, ¿no? Es lo que se quiere finalmente. Se ve bastante agradable que una persona, un paciente, que hable de manera bastante bien de tu centro de salud, ¿no? Que te digan, no, ahí me atienden bien, ya gracias a la señorita o señor, yo sé que es una urgencia, ya sé quiénes van a ir a urgencia, quiénes no, para no saturar tanto el sistema de emergencia, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? El espacio. Igualito, ¿no? Ustedes ahorita como están en la clase tienen un espacio, ¿no es cierto? Están sentados, tal vez están echados, tal vez están en el celular, otros viajando seguramente, ¿no? Tienen ese espacio para que puedan brindar, ¿no? ¿Cómo se llama la atención a este aspecto igualitos en el tema de salud? ¿Ya? ¿Qué otro aspecto debo de tener en cuenta para el tema del abordaje a este caso, ¿no? Del técnico de enfermería? Debo de conocer, cuando decimos trabajo en equipo, pero me estoy refiriendo a que todos los miembros de la institución
colocan de su parte, ¿no? A través de sus experiencias académicas, sus experiencias personales, tal vez, para poder contribuir a brindar una mayor atención, ¿no? Y que resuelva justamente los problemas del entorno donde ustedes laboran, ¿no? Un trabajo en equipo. Pero no podemos decir lo mismo, o sea, no sería un trabajo en equipo si de pronto no estoy dispuesto a colaborar, no tengo tiempo para brindar resultados, ¿no? O ofrecer alternativas, no sería un trabajo de equipo, sino un trabajo más bien digamos, forzado, ¿no? Suele ocurrir bastante en los centros de labor, ¿no? En algunos casos porque no hay una buena relación amical dentro de los miembros del entorno, también porque hay algunas diferencias, ¿no? Algunos quieren ser más que el otro. Esto pasa bastante, no solamente a ellas, sino a nivel de muchos factores, ¿no? De muchas realidades nacionales, es lo que le estaba diciendo. Ya. Trabajo en equipo también implica articular mucho el tema del abordaje de un problema que de pronto ha sido difícil de resolver, ¿no? De pronto estoy trabajando en la selva y a la enfermera X, a la técnica y a la técnica X y a la obstetricia X se les designó trabajar en una zona de frontera, ¿no? En donde no hay internet, no hay, digamos, otro tipo de cobertura en los cuales puedan ejercer o alguna práctica saludable en beneficio de la población. Entonces, pues, empiezan a hacer tal vez alguna socialización un poco considerando y ya el ejemplo actual, ¿no? Una situación un poco calentona, por así decirlo, ¿no? O una situación más favorable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto justamente no solamente influye mucho en el trabajo en equipo, sino también pasa por un tema ya de cómo nosotros sabemos articular nuestras ideas, nuestras diferencias para resolver un problema específico aparte de todo esto, ¿no? Ya, eso también es un trabajo en equipo, ¿no? No se olviden, ¿no? Resolver alguna situación, respetando siempre la diferencia, pero lo primordial ahí es la. ¿Cómo nos damos cuenta cuando no hay un trabajo en equipo, dentro del equipo de técnico de ingeniería? Primeramente nos vamos a dar cuenta porque no hay una buena comunicación, ¿no? Mientras no hay una buena comunicación, no va a haber un trabajo en equipo. Y eso se nota. Ustedes lo pueden interpretar tal vez como si estuviesen, eh, digamos, peleados, ¿no? Porque esto, hay algunos que usan eso. Pero la verdad es que eso es un indicador de que no hay un trabajo en equipo, no hay un consenso entre los miembros para resolver un problema o para atender una situación. ¿De acuerdo? ¿Qué otro indicador me da a mí conocer de que no hay un trabajo en equipo? Cuando habiendo obtenido la identificación de los problemas de una comunidad o de un grupo de personas, no se tiene una planificación estructurada en cuanto a la impartición de funciones de cada personal, ¿no? De pronto, el objetivo, luego de haber determinado el problema, qué sé yo, del alto número de casos de VIH en la población tal, encontré, luego de haber identificado este problema como grupo se propuso el reducir considerablemente la aparición de personas de este grupo etario que presentan la enfermedad a un porcentaje de 50 a 30, por ejemplo. Y luego de un año que se hace la valoración, nos damos cuenta de que ese porcentaje no ha subido, no ha descendido, sino más bien se ha mantenido por el doble. Y antes era el 30, ahora es el 60 o 90, ¿no? Entonces ahí uno también ya se da cuenta de qué tan coordinadamente está trabajado, ¿no? Se impartió de equipos de protección a la población, ¿no? Se les dio los preparativos, hubo campañas de sensibilización, ¿no? Se hizo lo que es la visibilización de la enfermedad, ¿no? Todo eso. Ahí también nos damos cuenta de que no hay un trabajo en equipo, ¿no? Porque los indicadores son negativos en relación a los objetivos que uno se ha podido brindar, ¿no? Y así como ejemplo, ustedes también pueden tomar como referencia un tema
diferentes materias, ¿no? No necesariamente eso, no puede ser de diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué más deben de tener presente ustedes el tema de los beneficios que debe tener el usuario? El usuario como persona que ingresa al servicio tiene múltiples beneficios, ¿no es cierto? Y estos beneficios se le conocen como derechos, ¿no? El derecho es una facultad, es un beneficio que tiene la persona para poder acceder a los servicios que brindan dentro del establecimiento, sea del Estado o sea de manera particular. Es una cosa que nosotros tenemos que tenerlo bien presente para también poder eh, realizar todo el trabajo, ¿no? Todas las actividades de pronto que de manera investigativa estamos planificando realizar, ¿no? Porque si voy a realizar, por ejemplo, un estudio de, qué sé yo, ¿no? Del por qué están apareciendo tantos casos de politraumatismo en la localidad X o en la ciudad X, ¿no? Entonces yo voy a tener que investigar, ¿no? ¿A quién voy a investigar? A la misma población, ¿no? Tal vez no a la población que sufrió el accidente, pero es la población que tienen un factor de riesgo para ellos, ¿no? O sea, los conductores que infringen normas, que unidad de trabajo está pues, endeudadas con papeletas, ¿no? En fin, ahí voy a yo realizar mi trabajo para poder identificar cuál es la razón por la cual se están teniendo esta situación. Entonces, pero eso yo voy a tener en cuenta bastante el tema de los derechos porque no le voy a, pues, a preguntar algo que no venga al caso, ¿no? O sea, no le voy a preguntar yo, oye, ¿cuánto gana? ¿Cuántas familias viven? ¿No? Porque eso sería atentar contra el derecho. ¿Por qué? Porque no está yendo de acuerdo a la línea de investigación que yo estoy teniendo, ¿no? O sea, no tendría que ver nada de estas preguntas con el tema del abordaje de un politraumatismo, ¿no? Por el contrario, sí sería interesante preguntar, por ejemplo, si ha recibido educación de vial, ¿no? Si conoce todo lo que es el reglamento del sistema de transporte, ¿no? O sea, eso sí sería bastante pertinente, ¿no? Y se adecua bastante a este usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está violentando justamente la parte íntegra, ¿no? O sea, la parte más privada de la persona. ¿Ya? Y también el tema de los deberes, ¿no? O sea, conocer, determinar sí, eh, cuál, cuál conocimiento tiene esta persona de sus deberes, ¿no? O sea, qué tan eficientemente lo cumple con su consejo. Y la otra parte que también es muy importante en el momento de tener presente en el abordaje de una urgencia es el tema de la ética. La ética pasa por un tema de saber respetar todos los estándares de los procedimientos, ¿no? Que un servicio público. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ética que se ejecuta de una manera de que es silenciosa, en el sentido de que ya callo esto y no lo digo por tema ético, ¿no? Pero eso no es ética, ¿no? Es un concepto vago, por así decirlo, ¿no? Porque la ética es una función realmente holística o humanística de profesional para poder interactuar con el ser humano, ¿no? O sea, quiere decir que con la ética yo voy a poder ayudarle a resolver alguna situación, voy a tener una apertura a una propuesta de mejora para la persona, pero también voy a tener que tener en cuenta el tema de los, eh, los códigos, ¿no? O sea, los principios que me van a regir a mí para poder yo justamente interactuar con esta persona. Todo eso es una ética de manera integral. Pero las personas, ustedes mismos lo pueden distorsionar el concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es, por ejemplo, con sus propias palabras para ustedes, ética, por ejemplo, ¿no? Ya yo les dije un concepto de mi parte, pero ahora ustedes, ¿qué es lo que se le viene primeramente la ética y cómo lo aplicarían en un servicio de urgencia? A ver, ¿qué ejemplo darían ustedes? ¿Mm? Por ejemplo, un paciente a ver, un paciente con una enfermedad conocida, ¿no? Una enfermedad terminal, por así decirlo. Ingresa al servicio de urgencia, ¿no? Imaginemos que es un paciente que ha sufrido
ah, por así decirlo, haber sufrido una quemadura, ¿no? ¿Ah? Y junto a ese paciente ha ingresado otro paciente que no ha sufrido quemadura, que está ingresando por sus propios medios y que no requiere una atención, por así decirlo, inmediata, ¿no? Sino que pueda requerir una atención programada, porque el problema que tenga tal vez sea algo superficial, ¿no? Tal vez un dolor de hueso, un dolor de mano, ¿no? Algo superficial. Es un problema sí, pero que puede esperar un poquito más, ¿no? Entonces, de pronto estos dos pacientes ingresan en paralelo, el paciente quemado con grado de quemadura 2 y el otro que solamente tiene dolores a nivel articulares de la mano. Entonces, dentro del centro de trabajo se encuentra pues usted, ¿no? Te encuentras tú, por ejemplo, imaginemos que está Jerry. Se encuentra Jerry y Jerry va a atender primero no al que tiene quemadura grado 2, sino va a atender al que le duele solamente las manos, ¿no? Y lo va a atender porque, qué sé yo, es su amigo de la promoción, de pronto es familiar, ¿no? O de pronto esta persona, qué sé yo, ¿no? Le resulta atractiva, atractivo, ¿no? Entonces lo decía atender primeramente a este paciente y no al otro, no al que verdaderamente requería una atención inmediata. Ahí estamos faltando nosotros a un principio ético, ¿no? Que son la justicia, justicia, porque a todo tipo de pacientes se les debe brindar las mismas oportunidades de atención, independientemente de su raza, de su condición social, de su condición de identificación sexual, ¿no? Todos se debe brindar lo mismo. Entonces, la ética tiene estos principios como todo tipo de normas, ¿no? Tiene la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, ¿no? En la beneficencia, lo que nosotros buscamos es hacer el bien, ¿no? Por encima de todo, hacer el bien al paciente. Y bajo ese principio trabajan todos los profesionales de la salud, hacer el bien al usuario. En la no maleficencia, lo que buscamos es justamente eso, ¿no? No dañar al paciente. O si hay un alto riesgo de que se le pueda dañar, cuantificar eso en relación al beneficio que pueda recibir al medicamento o tal producto digamos, de procedimiento de invasivo, ¿no? Entonces, verificar eso, ¿no? Cuantificar. Si es factible, si el beneficio es mayor al problema que tenemos, ¿no? Y en cuanto a la justicia, pues, lo que nos dice es que se les debe de brindar las mismas oportunidades, los mismos accesos a todos, ¿no? Como les decía anteriormente, independientemente de su raza, de su identificación sexual, de su condición económica, ¿no? A todos igual. En el ejemplo que les he dado, había una falta ahí al tema de la justicia, ¿no? Del principio ético de la justicia. ¿Por qué? Porque la profesional en mención, considerando el ejemplo, había preferido atender a su amigo, ¿no? En vez de al usuario. Y eso sucede mucho, ¿eh? Ojo, en los servicios de emergencia, en los servicios de emergencia también sucede, ¿no? A veces se atiende más rápido al amigo del doctor o al amigo de la enfermera que al paciente que realmente estuvo esperando pues, 1 o 2 horas por su cita, ¿no? Y ahí vienen los problemas también, ¿no? Los pacientes empiezan a quejarse, ¿no? Empieza a verse perjudicado el propio profesional. Aquí sucede un dato muy importante, que en los servicios de urgencia y de emergencia, cuando suceden este tipo de casos, normalmente quien asume la responsabilidad o a quienes le echan la culpa, mejor dicho, es al enfermero, a la enfermera, a la enfermera. Las personas empiezan a reclamar que por qué no la atienden, ¿no? Todos contra ellos o contra el personal administrativo. Pero nadie dice, el problema no es de ellos, el problema es lo mismo, cuando es la verdad, ¿no? Porque usted sabe que cuando hay una emergencia tenemos un triaje, ¿no es cierto? En el triaje lo que buscamos es poder clasificar bien a la persona de acuerdo a la condición de salud en la cual ingresa. Entonces se le hace la clasificación de acuerdo a lo que ellos, a lo que presentan, ¿no? Y se pasa para que pueda ser revisado por el doctor, el médico que es el responsable. Pero a veces los médicos, pues, no sé, no paran haciendo otra cosa que no es necesariamente la atención.
Algunos se ponen a leer revistas, a conversar, otros hacen el engaño diciendo que están atendiendo a otro paciente cuando en realidad no estuvieron atendiendo, ¿no? Eso pasa muy, muy, muy común en los hospitales. Y cuando bajan eh, al servicio de emergencia a atender, eh, la persona a veces ya no está tan molesta porque ya se infectó con el otro grupo de profesionales, ¿no? No debería ser así. La persona debería tener en claro que dentro del servicio de emergencia está todo el equipo, ¿no? Y cada uno de sus funciones. Hay algunos profesionales sí que hacen bien en decirle, ¿no? De todo el procedimiento que se hizo para que ellos también puedan tener en cuenta eso. Y también de que el único responsable para verlo, en este caso, es el médico, ¿no? Porque ya cada uno de ustedes tiene su competencia dentro de la emergencia, ¿no? El técnico organiza todo lo que es el tema del triaje y el tema de el llenado de historia clínica, ¿no? Al igual que la enfermera, ¿no? Cumple con esa labor y automáticamente hasta ahí no más llega. De ahí para adelante ya le toca al médico. Entonces, comunicarle eso también a la persona, ¿no? Mire, ya yo te atendí, te realicé todo, ahora tienes que esperar al médico. Si el médico no viene, entonces cuando él venga, a mí reclámale, ¿no? Reclámale porque no estuvo aquí, no sé, todo lo que tú quieres decirle, pero reclámale a él mismo. No me reclames a mí. Eso pues, es algo que algunos profesionales también realizan, ¿no? Que es muy acertado. Porque es la verdad, cada uno con su competencia, con su tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces no sé si hasta aquí tengan algunas preguntas ustedes referente a estos que les acabo de mencionar. ¿Ninguna? ¿No? Ok. Entonces quiere decir que han podido entender bien estos componentes, ¿no? Del enfoque del trabajo del técnico de enfermería, ¿no? El espacio, como le decía ya, que no solamente es el medio en el cual el paciente se va a desenvolver, sino es el entorno también en donde ustedes van a brindar este servicio. Todo eso tiene que ser bastante óptimo. No vayan a hacer que ustedes vayan a la selva a trabajar a un hospital y con la calor que hace allá, pues le van a trabajar en un ambiente donde no haya una temperatura ideal. Entonces ahí no hay un espacio adecuado para que ustedes den su servicio. No haber un espacio adecuado, pues no van a poder estar como debe de ser sus atenciones, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en sus indicadores, en su de trabajo, en, en los pacientes mismos van a poder percibir eso. Es algo bastante realmente preocupante. Trabajo en equipo, nuevamente les digo, ¿no? Un trabajo articulado, donde todos tienen el mismo objetivo común en el cual van a dirigir su camino para trabajar, ¿no? Pocas personas tienen realmente trabajado lo que es el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué influye en que no se desarrolle un buen trabajo en equipo? La soberbia, ¿no? La falta de comunicación, ya les había dicho que es una de las principales razones para que no haya trabajo en equipo, la falta de comunicación. ¿Qué más? El tema de tal vez de algún procedimiento administrativo propiamente dicho, anticipado a la adjudicación de alguna plaza. De pronto, Juanito ingresó al hospital Y o al centro de salud X porque concursó, ¿no? Ingresó por mérito. Pero uno de sus otros colegas tal vez no ingresó al mencionado hospital o al mencionado centro de salud de la misma manera, sino lo hizo ingresando por un tema de favor político o de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, caramba, eso es lo que va a haber dificultado en las relaciones laborales, ¿no? Lo más justo es que la persona diga, no, pero yo ingresé por orden de mérito y el otro no. Y ahí empieza pues la famosa línea, ¿no? Entre los propios profesionales de un grupo de salud. Ya, entonces, lo importante es tener bien claro el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo tampoco implica decir que no, te voy a apoyar aquí cuando sé que sí puedes hacerlo. El trabajo en equipo también es ser autocríticos de cómo estamos como equipo desarrollando el esquema de organización de actividades, pero también de ser eh, bastante comprensivo con el tema también de que pudiese ocasionar, no sé, algún problema en algún miembro del equipo, ¿no? Como problema de salud, etc.
El derecho del usuario, ya les había mencionado, ¿no? El derecho es la parte fundamental en que todo individuo va a tener que verse amparado, ¿no? Para el uso de sus facultades en cuanto al territorio nacional y democrático respectivo. Bien, entonces no tiene preguntas hasta aquí, ¿no? Hasta qué debo tener presente. Nada, entonces vamos a seguir. También es muy importante que nos preguntemos qué es lo que espera nuestro paciente de nosotros, ¿no? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué espera? Es eh, la formulación de esta pregunta, ¿qué espera de nuestro paciente? Es lo mismo que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a realizar una compra de un producto, ¿no? Nos preguntamos qué habrá en el mercado, ¿no? ¿Cómo estará? Cuando que tenemos 1.000 soles y queremos comprarnos una laptop, entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estará esa laptop? ¿Cuáles son los beneficios que tendrá? Usando esa misma analogía, el paciente se pregunta de parte, no lo dice pues, de una manera literal, ¿no? Sino que queda por explícito entendido, ¿no? ¿Qué espera de nosotros? Y lo primero que va a esperar es una atención de calidad óptima, ¿no? La atención de calidad pues debe ser bastante humanística, bastante holística y sobre todo también orientada a poder contribuir las brechas de identidad que puedan haber en una sociedad, ¿no? En un grupo tal. ¿No? En la calidad de atención influye bastante también el tema de la ética, ¿no? Se dan cuenta, si tenemos a 2 o 3 personas que son tal vez de origen humilde, ¿no? Y a una quinta que no es de origen humilde y que de pronto llega bien vestido, bien vestida, ¿no? Entonces, ahí tal vez nosotros preferentemente eh, tendamos de manera inconsciente a generar cierta incomodidad producto de nuestra interacción con ambos grupos, ¿no? Pero siempre debemos tener presente que a todas las personas les brindan la misma atención, la misma calidad de atención. A todos nosotros debemos tener en cuenta que tanto que está en una región X como en la otra región Y, igualito, todos tienen sus derechos y deben de ser atendidos de una manera eficiente, ¿no? De una manera oportuna, sobre todo bajo estándares de calidad. Eso va a hacer que el paciente haga un padre, ¿no? Diga, no, pero mira, tal X, el centro de salud, tal empresa X me atendieron bien, me hicieron sentir como en casa, ni siquiera sentir que estoy en un hospital, no estoy en. Eso es un indicador bastante bueno de que el personal que está trabajando en esa área está haciendo su trabajo pues de manera eficiente, de manera ordenada, ¿no? Y cumpliendo y alineándose con las estadísticas que tiene como institución el lugar donde yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Miren ustedes la importancia de una buena calidad de atención. No hay calidad de atención, que pasa todo lo contrario, ¿no? Y el usuario se empieza a incomodar, ¿no? Empiezan a haber problemas con el personal de salud. Al haber problemas con el personal de salud, esto va a hacer que la población sea poco participativa de las actividades que se brindan, ¿no? Y esto es algo que ha pasado y tiene bastante repercusión, no solamente con el personal directo que está brindando el servicio, sino también con el que está en la parte más superior, en este caso es el gerente o el administrador. ¿Por qué? Porque hay algo mal que funcionando. No se está capacitando al personal, de pronto no hay una buena cultura de atención al cliente, ¿no? No se reconocen los beneficios, ¿cierto? O sea, no se obvia toda esa parte. Este es un mal indicador de calidad de atención y eso se le evalúa bastante a los gerentes, ¿no? Ellos a ustedes no les dicen porque son la parte operativa, pero la parte de gestión por procesos, que es la actividad del MINSA, a ellos sí les evalúan eso. Ustedes no se dan cuenta porque eso es una evaluación que va de manera directa, no al gerente, sino también al usuario. De pronto por ahí ingresa, no sé, un pacientito que es enviado por la directora de la dureza o de la gereza al establecimiento X, ¿no?
para una atención. Y la forma en cómo es atendida esta persona dice muchísimo porque es una evaluación interna que se le hace al gestor. De pronto se le agenda, el cirujano dentista no la atendió bien o no lo orientó bien, entonces este resultado se va para allá, para poder evaluar. ¿Cómo se dan cuenta ellos cuando viene la resolución de los indicadores, que es a nivel semestral, si no me equivoco, dependiendo de cómo trabaja en cada establecimiento? Todo eso viene así, ¿no? Y así como esa forma, también hay otra forma de poder evaluar al personal que está trabajando en el establecimiento de salud. Los programas que mayormente se suelen evaluar son los que son de tipo contributivo, PPR, ¿no? Evalúan de manera más, más común que otros, ¿de acuerdo? Sí. No, no, no. Ya, después hablo. Ya, sí, no, vamos a seguir. Luego también tenemos el tema de la prevención de las lesiones, ¿no? Es otro herramienta bastante fundamental que espera el paciente en el servicio de urgencia, ¿no? La prevención de lesiones. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la prevención de lesiones con urgencia? Tiene mucho que ver. Recuerden que en una urgencia van a ingresar justamente todas esas situaciones que requieren una atención prioritaria, ¿no? No es algo vital, no es algo que ponga en peligro, pero que si no se brinda la atención oportuna, entonces esto va a evolucionar, ¿cierto? A una urgencia puede ingresar un abdomen agudo, ¿no? Un dolor de abdominal, producto de una causa tal vez conocida, como por ejemplo una apendicitis, ¿no? Entonces ahí se puede, digamos, atender oportunamente y se puede llevar a emergencia para que se pueda resolver ya de manera más especializada, ¿no? O sea, se puede hacer eso. Pero si tal vez en urgencia no se detectó que el problema era una apendicitis y solamente se le pasó como fuera un cólico, entonces este cuadro va a ir empeorando internamente, ¿no? Va a evolucionar de peritonitis a otros cuadros más, ya, más agudos general. Va a haber complicaciones a nivel interno, va a haber un cuadro infeccioso y eso pues puede ocasionar incluso hasta la muerte de la persona. Entonces, ahí tenemos que evitar bastante el tema de las lesiones, ¿no? Es lesiones no solamente a nivel de órganos internos estructurales, sino también a nivel eh, a nivel digamos, del músculo, ¿no? A nivel de la movilidad, todo, ¿ya? Si no atendemos, por ejemplo, de manera oportuna a un paciente que ha sufrido quemadura grado 1, grado 2, entonces, pues, o no tuvo los cuidados de bioseguridad oportunos para poder realizar este tipo de atenciones, entonces ya sabemos que la piel al estar expuesta va a ser bastante dócil de poder recibir o de recepcionar, ¿no? Bacterias que tienen en el medio ambiente o de otros agentes patógenos. Entonces la persona lo más seguro es que tenga un tipo de infección, ¿no? De primera mano va a ser a nivel focalizado, o sea, a partir del punto donde se haya producido esta cuadrilicioso, pero luego va a ir evolucionando, ¿no? Va a evolucionar a una sepsis y el periodo de recuperación va a ser más lento o tal vez nulo, ¿no? Entonces ahí tenemos también una prevención de lesión a nivel del sistema cerebral, ¿no? A nivel de la piel. Eso es lo que espera también nuestro paciente, ¿no? Que se prevenga bastante. ¿Cómo lo vamos a prevenir? A través de una buena atención, ¿no? Pero esta buena atención debe estar también de la mano con un profesional que haya estado bien capacitado, ¿no? Y el profesional no estaba bien capacitado para atender esto, entonces no pidamos esto, ¿no? Y no vamos a tener problemas mayormente. Ustedes como técnicos de enfermería tienen que atender bastante esto, ¿no? Cuando llega un paciente de emergencia, hecho un trauma o urgencia, de todas formas ustedes son los responsables de poder generar la movilización, ¿no? Un paciente que entra, por ejemplo, a urgencia, ¿no? Por un cuadro de dolor de pecho, dolor del corazón. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes? De cajón debemos de saber que cuando hay un dolor del corazón quiere decir que hay un incremento de la actividad fisiológica de este órgano, ¿no es cierto? Y al haber una actividad anormal de este órgano, que puede ser un incremento o un descenso de sus funciones,
va a generar cierta inestabilidad hemodinámica a nivel interno, ¿no? Con lo cual la persona pues tiene, por ejemplo, unos latidos mayores a los normales, si yo lo hago caminar o lo hago agitar, entonces lo más seguro es que me hagan un paro, ¿no? Y ahí nada más que. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo respiratorio, un esfuerzo cardiovascular ahí, ¿no? Más que todas las personas adultas mayores. Pero si yo tengo los cuidados pertinentes, identifico que este caso es de suma gravedad, entonces yo voy a tener que ayudarle a ese paciente a que ingrese desde la puerta del hospital o del servicio de urgencia hasta el ambiente donde se va a atender, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de una silla de ruedas, ¿no? Todo paciente que ingresa con dolor de corazón debe de ingresar en silla de ruedas o en camilla, como ustedes gusten, ¿no? Pero de ninguna manera debe ingresar caminando, porque si ingresa caminando eso eh, es algo bastante perjudicial para su salud del corazón. La persona, como le vuelvo a repetir, puede llegar a fallecer. Fallece porque hay un trabajo sobreextenuante del corazón, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta esos cuidados cardiovasculares. ¿Qué más debemos tener en cuenta ahí? Pues el tema de la monitorización de los signos vitales, ¿no es cierto? ¿No? Valorar bastante las pulsaciones, el tema del electrocardiograma, que también es un procedimiento que se realiza en el servicio de urgencia, ¿no? Con el electrocardiograma, ya saben ustedes, ¿no? Lo que buscamos es ver cómo está la actividad eléctrica del corazón. Ya, ahí nos va a ayudar bastante a ver eso, ¿no? Entonces, al determinar eso, ya nosotros podemos conocer o nos ayuda bastante el electrocardiograma a poder saber si tal vez hay alguna actividad eléctrica normal, ¿no? Si hay una arritmia, si hay una taquicardia, en fin, cualquier problema que esté dificultando en la salud. Para eso hay una medicación, pues ya cosa médica, ¿no? Pero a nosotros nos toca la parte de cuidado, ¿no? Los medicamentos que son para los pacientes que ingresan con algún problema del nivel corazón, van a recibir medicación y estos medicamentos tienen que ingresar al torrente sanguíneo y siempre son administrados por vía endovenosa de manera lenta, ¿no? Tienen que ser a un goteo lentísimo. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos interactúan también a partir de ese órgano, ¿no? Con el corazón. O sea, se va de frente a la vena y ingresa por ahí. Ustedes ingresan a chorro a un paciente que, no sé, cualquier medicamento que ustedes se imaginen, a un paciente que tenga una taquicardia supraventricular, lo que va a hacer es incrementar más bien este rango. Entonces, lento, siempre lento, cualquier tipo de medicamento a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Y el otro indicador también es el tema de la monitorización de su saturación de oxígeno, ¿no? A mayor esfuerzo cardiovascular, esa saturación de oxígeno va a disminuir. ¿Ya? A mayor esfuerzo cardiovascular, esa saturación de oxígeno va a disminuir, ¿no? Uno de los cuidados que también debemos de tener en cuenta, vamos a borrar esto acá, cuidados, otros cuidados para los pacientes cardiovasculares también implica el tema de la monitorización frecuente de la vía respiratoria, ¿no? ¿Ya? De cómo está permeable esa vía, ¿no? Puede respirar, cómo está la y todo lo demás. ¿Ya? Bien, eso referente a prevención de lesiones, ¿no? Miren cómo es bastante amplio el tema, ¿no? No solamente se abarca uno. También tenemos que ver el tema de la solidaridad, ¿no? O sea, la forma de cómo nosotros nos reconocemos al otro como parte de la ayuda humanitaria que debe haber entre el usuario y el paciente, ¿no? Ser solidario, ¿no? Imagínense, ni un paciente va a urgencia para que usted pues, le pongan una caraza o le digan pues cualquier cosa que no tenga sentido, ¿no? Eso es una falta de solidaridad, aparte de falta de una conducta ética, es una falta de solidaridad, ¿no? No te estás identificando con el problema que tiene tu usuario. Ya, entonces ustedes se imaginan que a veces sucede, ¿no? Que en casa de pronto hay bastantes problemas ahí a nivel personal y uno cuando va a trabajar lleva esos problemas y eso le hace bastante o interfiere, mejor dicho, en las buenas relaciones que debe de haber entre el usuario y el profesional de salud, ¿no? Cuando vamos con varios problemas, no podemos ser
reactivos a la escucha, ¿no? Y eso nos hace ser bastante antisolidarios, ¿no? Grupos, poco comunicativos, ¿no? Y eso lo percibe el usuario. Y el usuario cuando ve esto tiene todo el derecho de quejarse, ojo, de quejarse no como jefatura. Aquí hay algún error que gracias a Dios muchos usuarios cometen, ¿no? El hecho de recibir una mala atención e ir a quejarse con jefatura. No deberían ellos si las personas supieran de que cuando hay una mala atención, no es con departamento de jefatura ni la dirección general donde deben de quejarse, no es con un órgano que se dedica específicamente al tema de la prestación de la calidad de atención, que en este caso es el INDECOPI, ¿no? Entonces, miren cuántos casos eh, se, gracias al desconocimiento de la gente se ha protegido al personal de salud, ¿ya? Porque si las personas supieran de que en vez de quejarse con el departamento de enfermería, se van a Indecopi o a otros reguladores, entonces probablemente tenga una sanción mayor. Y esta persona X se puede atender a este hospital Y, no le atendieron bien, lo gritaron o no le ofrecieron nada, pueda que al no saber esta persona pues se va al departamento de enfermería. Pero usted sabe que a nivel interno a veces los problemas quedan ahí, no se solucionan en nada. Pero si esta persona sabe que es un problema de atención de calidad y se va por el contrario de copia, la sanción va a venir desde ahí, desde este órgano del Estado, de manera directa, no al profesional que está atendiendo, sino a la jerarquía, quien está arriba, ¿no? A la institución en sí, ¿no? Entonces, ahí sí sería un impacto bastante negativo para la institución, ¿no? Porque diría mucho de que está arriba, ¿no? O sea, ¿por qué el gestor permite esto? ¿Qué pasa con el personal? Que no hay una buena capacitación, no están comunicándose bien, ¿no? O sea, para que ustedes vean si el ciudadano de a pie tiene conocimiento de todo esto, ¿no? Como les digo, gracias a Dios que ellos no tienen conocimiento, entonces los problemas como que quedan ahí, no es lo correcto, no es lo correcto. Debería de las personas de conocer cómo es que deben de realizar un reclamo cuando hay un maltrato del profesional de la salud hacia el usuario. Luego también tenemos, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Los principios éticos, ¿no? Ya les había mencionado, que son la beneficencia, las normas de eficiencia, la justicia, ¿no? Los principios éticos en el cual todos los profesionales de la salud son para poder brindar e interactuar con sus eh, usuarios, ¿no? Para poder brindar todos esos servicios que se brindan de manera diaria. Y la atención oportuna es otro tema que está estrechamente relacionado al tema de la solidaridad, de los principios éticos, ¿no? Les mencionaba ese día, perdón, ese día, hace un momento el ejemplo de la, de la chica que atendió a su amigo, que solamente tenía dolor de manos, sino al otro paciente que había llegado con un grave quemadura 2, ¿no? Entonces, miren, ve qué importante es la atención oportuna, ¿no? Todo paciente que va a urgencias y emergencias siempre va pensando en que lo vamos a atender preferentemente, ¿no? De acuerdo al problema que está teniendo. Entonces, esto genera un malestar también bastante mayor, porque a veces como que si tú no atiendes bien, entonces lo obligas lamentablemente a que la persona pues tal vez te exponga un caso crítico que no sea necesariamente crítico, sino que sea basado tal vez en vamos a llamarle una actuación para que tú la puedas atender de manera oportuna, ¿no? En el salud sucede muchas veces eso, ¿no? En el salud, si tú no llegas mal, no te atienden. Entonces, ¿qué hace la persona? Como ya tiene identificado eso, entonces pues tiene que hacer todo un drama de shock crítico para que lo puedan atender, ¿no? Miren ustedes hasta y ese extremo que se ha llegado, ¿no? Lamentablemente. Es incorrecto bastante. Dice mucho de la gestión de la persona que está en la más alta dirección de salud, que en este caso la señora Molinelli, ¿no? Pero lamentablemente sí existe este problema, ¿no? Es algo que ya para el próximo gobierno esperemos que mejore. Todo asegurado al estar aportando activamente al, al régimen de salud, tiene derecho de atenderse, ¿no? No tiene por qué estar haciendo este tipo de acciones. De acuerdo, tiene derecho a tener una atención oportuna, ¿no?
cada 20 días, cada mes. Por ejemplo, yo el 30 de julio estaba una cita para medicina y a mí me la han dado para el 17, imagínense, del 30 de junio al 17 de julio, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Así como yo, de cuántas personas habrá más de que no se les brinda una atención oportuna, ¿no? Y en ese lapso, ¿cuántas cosas pueden suceder? Se puede morir la persona, de pronto el cuadro se agrava, ¿no? ¿Qué más? La enfermedad de pronto empieza a evolucionar más, el cuadro clínico se empieza a empeorar, ¿no? Entonces, miren todas esas complicaciones que pueden haber, ¿no? Que se pueden corregir a partir de una buena gestión, pero como eso no sucede desde la parte más alta, pues no se va pues, a implementar en la parte operativa, que son los directores de cada establecimiento, ¿no? Porque todo eso viene de política del centro. En la política del centro se dice, no, mira, vamos a tener este plan de contingencia cuando suceda esto, entonces ya pues la parte operativa va a, hacer, a trabajar en base a eso, ¿no? Y se van a reducir las brechas de una mala atención y de una espera de programa. Pero como eso no sucede, ¿no? Pues hay muchísimo por mejorar por esta definitivamente también debe de cambiar, no debe de seguir porque no ha demostrado una eficiencia y lo único que ha demostrado es una continuidad de los otros gestores que han estado en esta lucha. La gestión que implica bastante, ¿no? La gestión de lo que espera nuestro paciente. Mientras haya una buena gestión, va a funcionar bien cualquier servicio, ¿no? Sea de enfermería, sea de odontología, sea de obstetricia, sea de medicina, ¿no? ¿No? Entonces, miren qué importante es la parte de gestión. Y la parte de gestión involucra también la parte que está arriba, ¿no? También la parte operativa. La parte operativa es lo que está en la primera línea, ¿no? Trabaja bastante mucho para poder lograr objetivos que tiene una empresa como... ustedes saben que una institución siempre tiene su... como es una entidad, sea pública o sea privada, tiene una... digamos, como una norma de convivencia, ¿no? Como un modelo en el cual todos van para seguir. Y ese es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tiene toda institución y el planeamiento estratégico lo que busca es que esta institución se guíe, se oriente para que pueda lograr todo lo que se propone, ¿no? Lo que se propone se ve plasmado en objetivos, se ve plasmado también en metas, ¿no? En misión a largo plazo, a mediano plazo, en una línea de código de ética, ¿no? O sea, todo eso marca una institución para el logro de lo que ellos quieren realizar. Por ejemplo, ahorita ustedes a la empresa que están asistiendo, ellos tienen a la empresa de la capacitación a la cual ahorita ustedes están asistiendo al curso, ellos tienen su misión, ¿no? Su misión, tienen su misión, tienen su código de ética, ¿no? Entonces, eso es la línea que lo conduce, es como si fuese su pista, ¿no? Su horizonte a seguir, ¿no? Sus valores. Igualito ustedes también, yo los invito a pensar, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tu visión que tienes? ¿No? ¿Cuál es la visión que tiene, por ejemplo, Jenny de aquí a 1 o 2 años? ¿No? ¿Qué piensa hacer? ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué código de ética se basa Jenny para poder lograr lo que está planificando seguramente? ¿No? Entonces ya con eso tú tienes una vía para seguir, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen nos muestra, ¿no? Miren, la movilización del paciente, bueno, es una simulación, ¿no? Un paciente que probablemente sea no tan crítico por la forma en cómo está la expresión de su rostro, y en el lado derecho tenemos a una persona adulta mayor, ¿no? Una persona adulta mayor que está tal vez deteriorando su salud, pero que está con su familiar, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice muchísimo acerca del rol que ustedes tienen, ¿no? El técnico de enfermería siempre va a estar de la mano del enfermero y del médico en el momento de la movilización del paciente. No solamente en ese aspecto, en el lado de urgencia, sino también a posterior, luego de que la persona se haya recuperado del episodio, sea este de urgencia, sea este de emergencia, ¿no? Brindar cuidados paliativos para la posterior recuperación, rehabilitación y reinserción de la persona a sus actividades cotidianas, sus actividades sociales, ¿no? Y de esta manera, pues, el individuo se pueda reincorporar de manera progresiva, ¿no? Y perjudicar otros aspectos del componente.
trabajo de ustedes, ¿no? Como clínicos de enfermería. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, aquí tenemos los enfoques transversales, ¿no es cierto? Estos enfoques transversales son las competencias que ustedes como técnicos de enfermería deben de desarrollar, ¿no? ¿De acuerdo? Son estos valores que lo van a guiar a tener un mayor resultado en cuanto a al producto que ustedes van a querer ofrecer, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos el enfoque de derecho, el enfoque de igualdad de género, el enfoque intercultural, el inclusivo, el ambiental, el de orientación al bien común y el enfoque de la búsqueda de la excelencia. En el enfoque de derecho, lo que tenemos que hacer aquí, o mejor dicho, lo que hay que hacer, no solamente para ustedes, sino para todos en general, es garantizar que los derechos de los usuarios se puedan cumplir a manera eficiente, ¿no? Tanto sus derechos como sus deberes, ¿no? De manera que puedan gozar de todo el servicio que se les brinda dentro de la institución, sin discriminar o sin, digamos, verse influenciados por cuestiones amicales, ¿no? De favores, etc. ¿Ya? Y de esa manera, pues, buscamos la reducción, ¿no? De inequidad a nivel de los estratos sociales, que es lo que comúnmente se suele presentar en este caso. El enfoque de igualdad de género, igualito, ¿no? Implica un reconocimiento por igualdad a las personas que se identifican con un sexo que tal vez no es el mismo a lo cual nosotros, al ver a la persona, estamos observando, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De la misma manera se le brinda todo lo que es no solamente la igualdad de género, sino también las oportunidades de los accesos que tienen como usuarios, ¿no? Todos sus derechos. ¿De acuerdo? Este enfoque de igualdad de género pues, es muy importante que ustedes como técnicos de enfermería lo tengan bastante desarrollado. ¿De acuerdo? Porque si no lo tenemos bien desarrollado, entonces vamos a, de manera inconsciente, generar una especie de discriminación hacia el usuario, ¿no? O tal vez podamos entender de manera distorsionada qué cosa es lo que es igualdad de género, ¿no? ¿De acuerdo? El enfoque intercultural, de la misma manera, es un enfoque en el cual implica un respeto por todas las personas que tienen una identidad cultural distinta al de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, implica aceptar a la cultura andina, amazónica, ¿no? Y de la costa. Es decir, que si usted es de la costa y se va a la parte de los Andes, ahí a esa región natural van a ingresar a su servicio o a su centro de trabajo personas que son personas andinas, ¿no? Del Andes. Entonces, merecen ser tratadas de manera respetuosa, ¿no? Ingresar a ese mismo centro otro tipo de personas que no necesariamente sean de orígenes andinos, igualitos, ¿no? Hay que darle toda la orientación porque es un enfoque intercultural, ¿no? Implica la aceptación de la cultura, ¿no? De la expresión propiamente dicha de la persona en el cuidado que nosotros vamos a tener presente. ¿De acuerdo? Ese es un enfoque intercultural. El enfoque inclusivo incluye la participación mayormente se concentra de los grupos, sea femenino, sea masculino, pero también es un enfoque inclusivo aquello que nosotros podamos realizar, ¿no? Al momento de incluir, qué sé yo, a una persona de bajos recursos económicos en la participación de una charla preventiva de tal enfermedad, ¿no? Ahí también estoy haciendo una inclusión, porque no solamente el que tiene economía es el que va a recibir esto, sino también la otra persona que no lo tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Enfoque inclusivo también implica realizar todas las atenciones, no solamente considerando el ejemplo que le da, sino también a los otros tipos de factores, como por ejemplo una persona que no puede caminar, ¿no? Por una amputación, en fin, o una persona que no tenga, que no esté dentro de sus facultades mentales, ¿no? Y lo quiero hacer participar dentro de una actividad socializadora que lo voy a hacer, pues ahí también estoy generando el enfoque inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a todas las personas lo estoy considerando por igual, independientemente de su condición que esté presentando. El enfoque que nos
ayuda bastante también en el tema más que todo, de los maneros de residuos sólidos, ¿no? Toda vez que nosotros realizamos un procedimiento justo cortante o contaminante, siempre va a requerir nosotros un conocimiento pleno para que ese ciclo de degradación de este elemento contaminante que nosotros hemos usado pueda seguir su curso normal, ¿no? Y no perjudique a terceros ni a cuartos. El enfoque de orientación al bien común y el enfoque de búsqueda del equilibrio. Es otro aspecto. La calidad en las relaciones humanas es indispensable para la buena comunicación y el trabajo del personal de enfermería con la persona y en los grupos sociales, ¿no? Como pueden ver en la imagen, incluye, ¿no? Es una calidad de relación bastante, habíamos dicho, ¿cierto? Intercultural, ¿no? Porque se afectan a los grupos de identificación étnica de cada población que pueda haber en el país. Características de los indicadores que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que debe ser fiable, debe haber consistencia, la validez, la sensibilidad, también debe de haber especificidad, debe de haber capacidad de positivismo, debe de haber relevancia, ¿no? Parcialidad que nos dice de que no debe haber cambios en el observador, ¿no? O sea, lo que uno ve es el problema que nosotros vamos a identificar, ¿no? No es que yo vi un problema y luego porque al día siguiente vi otro, ya la voy a cambiar, ¿no? Sino que tal cual como vi el problema, es como lo voy a definir y lo voy a plantear. Si sucediera algún hecho, como en el ejemplo que les he mencionado, pues eso se continuará realizando el seguimiento posterior. Pero mientras tanto, si he encontrado un problema así mismo lo tengo que poder plasmar, ¿no? La validez, que no identifica que se va a identificar, la capacidad para lograr resultados positivos al énfasis de los criterios, ¿no? Que es la sensibilidad. Aquí buscamos que las actividades que estamos realizando pues sean eficientes. ¿No? Y también tenemos aquí, por ejemplo, ¿dónde está? La estructura, ¿no? Cómo es la estructura del proceso y cómo son los resultados, ¿no? Esto ya lo dejo a ustedes para que lo puedan leer en su... También tenemos, miren, los componentes de una crítica ya, ¿no? O sea, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta que debemos encontrar una crítica, ¿no? El área crítica no solamente es un área de uso, el área crítica es emergencia, ¿no? Es urgencia. ¿Por qué? Porque en urgencia ya les había dicho, ¿no? Se puede cambiar, no en el nombre, pero sí en el acto. ¿No? No sé si me estoy dejando entender en ese aspecto. Estos elementos nos van a ayudar bastante a nosotros a poder protegernos, ¿no? De adquirir cualquier tipo de infección intrahospitalaria. ¿De acuerdo? Vamos a usar elementos muy importantes como son las mascarillas, ¿no? Eh, los guantes de bioseguridad y también guantes estériles, ¿no es cierto? El alcohol y todos los elementos que ayuden con la asepsia, el jabón, que puede ser en barra o espuma, los lentes, ¿no? Y la mascarilla protectora, bueno, más que nunca por esto de la pandemia. ¿Ya? Entonces, esto hay que trabajarlo, tenerlo presente siempre como parte del equipo de, del equipo de seguridad, ¿no? Son elementos muy importantes que deben estar presentes. ¿Ya? Su importancia radica más que todo en las prevenciones, ¿no? Hospitalarias en la persona y en el entorno del grupo de trabajo. Además de que al estar nosotros con el incremento de seguridad, estamos asegurando que lo que estamos haciendo no va a ser perjudicial para el usuario, de manera de que no haya infecciones o complicaciones mayores a un procedimiento de invasivo reduce también, por ejemplo, los índices de mortalidad, ¿no? Cuando hay buenos principios de seguridad, los índices de enfermedades intrahospitalarias se van reduciendo. Por ejemplo, puedan que un hospital tengan pues unos malos hábitos de desechos de equipos de seguridad. Eso que va a ocasionar que, bueno, como ya sabemos, es el personal de mantenimiento, o sea, los empieza a tener desde un punto de vista así simple, ¿no? Organizan todo para que luego el de la plana ya más que especializada en cuanto a la distribución de estos desechos para que lo puedan discriminar, ¿no?
Pero imagínense, si ustedes no tuvieron los cuidados para poder eliminar una agua importante, y viene el personal de limpieza a poder coger esta bolsita a la cual ustedes echan, entonces pues esto va a generar que la persona mejor dicho, la persona, ¿no? Que está retirando los desechos, pues se pinche, ¿no? Se pinche y contrae alguna enfermedad bastante contaminante, ¿no? Y ya sabemos que dentro de ellas encontramos la hepatitis, podemos encontrar el mismo VIH, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces hay que ser bastante cuidadosos con ese tema, ¿no? No solamente con seguridad de proteger a mí, sino a los otros profesionales, a las otras personas que están trabajando, también al igual que yo. Todos merecen que se trabaje de esta manera, ¿no? Organizado y cuidando a las personas. ¿No? Eh, en urgencia es muy importante que ustedes tengan también el tema de la vigilancia, ¿no? Ven, mira, aquí con todo el equipo de seguridad, ¿no? Ya para poder hacer frente a, bueno, a la pandemia, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Este tipo de inventario también lo usaban, por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando apareció el ébola, ¿ya? En África, ¿no? Se lo usaban bastante porque era una enfermedad altamente contagiosa. Cuidados en el transporte, también tenemos que tener en cuenta mucho eso como enfoque. ¿Por qué? Porque mientras una persona que esté con el deterioro de su regulación esté en un espacio apropiado para ello, entonces lo que nos va a asegurar esto es que el porcentaje de aparición de fracturas o otro tipo de inconvenientes se reduzca de manera considerable, ¿no? Y además porque genera sensación de bienestar en el propio paciente, ¿no? En el entorno que les está rodeando, además de mejorar notoriamente con su sistema fisiológico, ¿no? La higiene también es muy importante en el paciente que está en urgencia, ¿no? Siempre realizar todo este procedimiento aplicando el protocolo de seguridad y sobre todo considerando la forma como el paciente está, ¿no? Está lúcido, no está lúcido. El hecho de merece el mismo trato con una persona que está en su estado normal, ¿ya? Así estaremos garantizando un servicio óptimo, servicio de calidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué más? Ya, sí, ya, ¿qué más debemos tener en cuenta? El tema de su alimentación, ¿no? Cuando una persona está en urgencia también va a alimentarse. Entonces, esta alimentación yo tengo que tener todos los cuidados, ¿no? Miren, los guantes, la posición del paciente en su folder para que se produzca una buena alimentación por zona gástrica, ¿no? La higiene nos va a ayudar a evitar bastantes infecciones dentro del sistema del tracto digestivo, ¿no? ¿Ya? También debemos tener bastante cuidado con el tema de la atención oportuna, ¿no? Que ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Todo tiene que ser brindado en el mismo tiempo en el que se ha solicitado el servicio. ¿Ya? Y el monitoreo continuo también, ¿no? De los signos vitales. Esto lo vamos a hacer a través del pulso, la respiración, ¿no? También la temperatura, la saturación de oxígeno, ¿no? Y si estamos en emergencia o en urgencia, pues utilizaremos los dispositivos que están a nuestro alcance para poder también monitorizar, ¿no? El electrocardiograma, tal vez algún tipo de elemento que esté por ahí, ¿no? También la cámara, por ejemplo, de signos vitales, ¿no? Por ejemplo, este aparatito que usted ve acá arriba es un televisor, ¿no? Aquí te proyecta todo lo que es la monitorización de signos vitales. Ahí está el brazalete, está el pulsómetro, todo un poquito más eficiente, ¿no? Porque ya no estamos a cada rato con el tensiómetro ni con el ¿no? Sino que la maquinita solito lo va a ir reproduciendo. ¿Ya? A los pacientes críticos, igualito, ¿no? Todos deben de ser atendidos de la misma manera. No porque sea un paciente crítico, le voy a prestar más cuidado a los pacientes que no lo ven. Ya habíamos dicho que la evolución de una urgencia en emergencia es en cuestión de segundos. Así que si vamos a esperar a que este cuadro de urgencia evolucione a uno de emergencia para recién ahí prestar la atención, tal vez estemos cometiendo una falta ética y también estemos cometiendo un tema de negligencia en cuanto a los cuidados se refiere. Los cambios, esa es otra manera, ¿no? Con los cambios posturales nos ayuda bastante a prevenir lesiones, ¿no? Sobre todo que se reproducen a causa de una inmovilidad frecuente en el usuario.
Entonces, todos estos aspectos son muy importantes en los enfoques que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, como les repetí al inicio, en la parte de gestión, ¿no? Que es ahí donde se producen muchos cambios en los indicadores de enfermería. Ya, entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para terminar, ya son las... a ver, aquí están, sí, 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 son las 6. ¿No tienen ninguna pregunta hasta aquí? ¿Ni una? Hola, hola, nada. Ok, bueno, entonces, por mi parte, ha sido un gusto poder compartir este tema. Les invito siempre a seguir estudiando desde su carrera, ¿no? Desde su perspectiva en la cual ustedes se encuentren. Eso les va a ayudar bastante a crecer como profesionales. Y lo más importante de ello es ponerlo en práctica, ¿no? Poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo y compartirlo para que eso no se quede con nosotros, que se continúe una cadena de conocimiento. El cuidado implica mucho la humanización, ¿no? La forma en cómo yo trato al paciente. Eso hay que tenerlo presente bastante también, la organización del cuidado en la enfermería. De acuerdo, que los problemas no nos ganen o no nos gobiernen, somos nosotros los que tenemos que dominar el problema. Y eso lo vamos a lograr a partir de una interiorización de cómo identificamos eso, ¿no? Cómo identifico yo que tengo una ansiedad o un estrés, cómo identifico yo cuando estoy, digamos, en un cuadro ansioso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que están incidiendo en ello? Si yo identifico eso, entonces a partir de ello yo puedo resolver eso. Cuando lo resuelvo, entonces me voy a sentir mejor conmigo mismo, ¿no? Y al sentirme bien conmigo mismo, voy a sentirme bien con el usuario y se va a generar un buen clima, ¿no? Un buen clima que va a ser muy importante al momento de la rehabilitación del usuario. Todo depende del profesional y también, por supuesto, del paciente. ¿Ya? Bien, entonces conmigo ha sido hasta otra oportunidad. Muchas gracias.